Damos vuelta a la página, hablábamos de ley de semillas que nuevamente ingresó en el debate. Nuevamente empezó la polémica, recordamos, en los últimos días volvió a instalarse con fuerza en la agenda agropecuaria el debate sobre la ley de semillas, esta ley que es la 20.247, que viene del año 1973 y que regula cómo se produce, se registran, se comercializan las semillas en el país y también los derechos de quienes desarrollan estas nuevas variedades genéticas, y sobre todo volvió a cobrar protagonismo luego que el presidente Javier Milei mencionara en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación uno de los ejes de la llamada revolución del agro sería mejorar el régimen de propiedad y allí habló de lo que es UPOV 91, 91. que vamos a consultar y vamos a tratar De entender. exactamente Claro. de qué se trata esto de las patentes y por dónde va la cuestión. Por eso estamos en contacto telefónico con Pablo Ginestet, que es secretario y coordinador de la Comisión de Granos de Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Pablo, muy buenos días. Andrés Ottawa lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Andrés? Un gusto estar charlando con vos y con tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Pablo, ¿nos podría graficar qué significa, o sea, de manera sencilla y breve, por supuesto, qué es esto de la ley de semillas, para que lo entienda la gente común? Bueno, la ley de semillas vendría a ser como el equivalente a la ley de marcas, digamos, que Ujú. uno ve en o de patentes, que uno ve en la realidad aplicada a otro tipo de cuestiones. El tema básicamente acá, la discusión grande pasa, ¿qué es lo que pasa con las plantas que son autógamas? Es decir, que Ujú. aquellos que la descendencia es igual a los padres, digamos, caso soja, trigo, cebada, hay Ujú. un montón, pero bueno, son los más importantes, Sí. que son variedades, en maíz y girasol son híbridos, entonces Ujú. uno siembra el híbrido y los hijos no son iguales a los padres. Exacto. Entonces ahí la descendencia no es la misma y se pierde rendimiento. En soja, básicamente, y trigo, Ujú. que son autógamas, como son como clones, se ven para simplificarlo, Ujú. la descendencia es todo igual. Entonces el productor va a comprar una bolsa de semilla, siembra, y si guarda semilla de esa, el otro año puede sembrar así indefinidamente, ¿no? Entonces Ujú. siempre lo que se discutió acá es que no hay una manera de que los semilleros puedan hacer mejoramiento genético y que en el costo de inicial de la bolsa Ujú. puedan recuperar toda la inversión que han hecho para desarrollar esa variedad, producto de que si te lo tienen que cobrar todo de golpe en la bolsa, Ujú. bueno, sería muy caro, ¿no? Ujú. Históricamente, acá la ley, como bien decía, la ley de semilla actual, permite eso al productor, reservar su semilla y volverla a sembrar y no tienen que pagar nada. Y eso básicamente es lo que se está discutiendo hoy. Bueno, ¿cómo cambiamos el régimen básicamente de limitar el uso propio? Ujú. Es decir, bueno, eh, lo que compro no pago, pero si yo compro para 10 hectáreas, no pago. Ahora, si de esas 10 al año estoy produciendo 100, bueno, a lo mejor por las otras 90 me tenés que pagar. Bueno, un poco lo que está en discusión Ujú. es todo eso, se pagaría un canon, un royalty Ujú. al dueño de esa variedad. Y bueno, es parte también de todos los avances, obviamente, en 50 años que tiene esta ley, ha habido muchos avances en el tema de mejoramiento genético, en el tema de biotecnología, bueno, un montón de cuestiones que estaría bueno actualizar, Ujú. pero, digamos, mucho, ustedes hablaban ahí en la introducción, algunas cuestiones que había hablado el presidente en el discurso, la verdad que con un montón de inexactitudes lo que dijo, la verdad que no se entiende por qué le hacen decir cosas así al presidente, porque es cuestión de agarrar el Google o la inteligencia artificial y tardás 2 minutos en chequear a ver Ujú. si lo que dijo estaba bien o no, y el que es del sector ya lo sabía, pero el que Sí. no es del sector tarda 2 segundos en decir, pero mira la pavada que le hicieron decir. Claro. Claro, no, la verdad no se entiende, porque él habló que Brasil había triplicado la producción de soja producto de tener una cuestión de semilla, Sí. nada que ver, porque, Ujú. digamos, han, digamos, además que no tienen retenciones, que ese es el techo más Ujú. importante que tenemos hoy, eh, digamos, eso básicamente hace que Brasil, por ejemplo, triplicó Ujú. la superficie de soja.
Claro. básicamente, casi la triplicó, un poquito menos, pero Ujú. de ahí es que el gran salto productivo de Brasil, ¿no? Que pasó de 20 millones de hectáreas a 47 millones de hectáreas que siembra hoy. Y después, bueno, habló de un montón de inexactitudes que una pena para aclarar por qué viene todo este debate. A ver. Eh, el presidente Argentina firmó un tratado de Ujú. libre, semi-libre comercio con Estados Unidos, en el cual hay una cláusula que dice que Argentina se compromete antes del 30 de diciembre de 2027, o sea que fin del año que viene, a enviar al Congreso la adhesión a UPOM 91. Esto el presidente en el discurso no lo nombró, pero Ujú. bueno, todos sabemos que hacía referencia a esta cuestión. Ujú. Eh, o sea que el único compromiso que asumió Argentina con Estados Unidos en esto es enviar al Congreso eso. Después en el Congreso Sí. puede aprobarse o no, y Ujú. no tiene nada que ver si el tratado sigue en pie o no. Ujú. Para graficar, Chile Sí. tiene la misma situación, tiene un tratado de libre comercio hace 20 años con Estados Unidos, mucho más grande que la Argentina, mucho más amplio, mucho más parejo, Ujú. y tiene esta misma cláusula. Y Chile nunca la puso en... En La, práctica. la Ujú. mandaron 2 o 3 veces al Congreso y el Congreso dijo que no. Ujú. Ujú. Los países productores de semillas, de granos, Ujú. vamos a ser nuestros competidores acá, Ujú. Brasil, Paraguay, Uruguay, pero básicamente Brasil y Paraguay, no tienen UPOM 91, tienen UPOM 78, que es lo que estamos nosotros acá en Argentina. Claro. Obviamente con mejoras Ujú. para el tema de propiedad intelectual y Ujú. incentivar que haya más investigación. Pero no hace falta ir a UPOM 91, porque UPOM 91 abre todo un panorama muy diferente, cambia las reglas del juego. Por ejemplo, ya vos para poder hacer uso de las semillas precisás autorización Ujú. del obtentor, del dueño Sí. de la genética, digamos, Ujú. entonces ya tenés que ir a pedir permiso, ya te dice que no, ya Sí. listo, no la podés usar, estás de manera ilegal. Te pueden arreglar, si consideran que no cobraron todos sus derechos, digamos, no reclamaron, Ujú. pueden ir sobre el producido de tu cosecha, sobre los granos, sobre los derivados de los Ujú. granos, Ujú. digamos, los derechos se siguen extendiendo y no se sabe nunca dónde terminan. Entonces te podrían venir a reclamar arriba un barco, che, acá hay un gel mío que no fue eh, debidamente Declarado, podemos decir. declarado. Bueno, todo Ujú. ese montón de Sí. cuestiones Ujú. bueno, que cambian drásticamente el balance, digamos, y cómo Ujú. estamos produciendo acá en Argentina. Ujú. Y obviamente no es algo que se necesite, como ya te digo, Brasil, Ujú. Paraguay han crecido enormemente, el mismo el presidente lo ponía de ejemplo a Brasil y Ujú. no tiene un POP 91. Ujú. Ujú. ¿No? Entonces es algo más de Estados Unidos que presiona en todo el mundo por sus empresas, Ujú. no por otra cuestión, digamos. Esto tiene que ver con por ahí el lobby que pueda hacer el gobierno estadounidense a partir de que sus empresas semilleras tengan una mayor ventaja dentro del territorio. Obviamente, sí, sí, Ujú. básicamente es por ese lado, Ujú. de que Estados Unidos siempre, digamos, si uno mira todos los compromisos que asumió Argentina, digamos, Estados Unidos son en favor de que empresas americanas Ujú. tengan una mejor performance Ujú. o una ventaja sobre el resto acá en Argentina, ¿no? Eh, y el tema, bueno, semillas es una cuestión muy delicada, sobre todo en un país que, digamos, a lo mejor dentro de 20, 30 años estamos metidos ahí adentro, pero bueno, habrá que ir dando pasos. Hoy Ujú. tenemos una forma de producir, Ujú. un montón de cuestiones que en Argentina hay que ver, hay que cambiar, infraestructura, bueno, procesos de reclamos ante los Ujú. semilleros también, porque digamos, después, digamos, las empresas sí, pero después cuando habla con los farmers americanos, no están tan contentos con toda esta legislación y con todo el poder que tienen las empresas, de la que Ujú. prácticamente han quedado a veces como una especie de esclavos, Ujú. de que le cobran lo que quieren. En Estados Unidos, por ejemplo, con un POP 91 y como son las reglas allá, Ujú. vos estás obligado todos los años a comprar la semilla de soja. Ah, mira. Entonces, digamos, obviamente la terminan pagando mucho más caro porque, bueno, vos tenés otro tipo de cuestiones que te aprovechan, ¿no? Ujú. Claro. Pero bueno, es una discusión que hay que dar porque no solo en semillas es trigo, soja, sino que también hay frutales, hay verduras, hay Ujú. legumbres. Bueno, una discusión amplia que excede solamente a la soja y al maíz, al trigo, pero bueno, básicamente son los dos cultivos más importantes, por eso
cuando se debate se hace mucho foco en eso, pero bueno, es una ley que abarca todo lo que tiene que ver con semillas y bueno, esperemos que se pueda dar una discusión abierta, Ujú, sin apuro, porque lamentablemente a ujú, veces el gobierno uno ve en estas cosas que, digamos, se apura y quiere atropellar, ujú. y esto tiene que salir con consenso, y desde las entidades ya le hemos hecho una advertencia al gobierno y una especie de manifestación, decir, bueno, para nosotros UPOP 91 es un límite. Ujú, ¿Discutimos la ley de semillas? Sí, UPOP 91 no. Para el campo, un UPOP 91 es un límite. Claramente, si el gobierno quiere ir contra eso, bueno, va a tener un descontento con el sector por el cual vamos a ir, obviamente, a pelear al Congreso para que esto no se dé y con el gobierno oponernos tajantemente porque el campo consideramos que hoy es un límite que no estamos dispuestos a cruzar, ni Pablo, queremos que lo crucen, ¿no? Pablo Rubén Escubi, lo saluda, buenos días. En ese sentido, usted, bueno, está diciendo vamos a ir al Congreso. ¿Ya está tomando contacto, CRA, en este sentido, con legisladores para informándole? Porque hay muchos que no tienen la menor idea de lo que es esta ley. Sí, se está charlando con algunos legisladores, se ha venido charlando, pero bueno, esto la verdad que va a haber que ir a hablarlo bien cuando esto ingrese al Congreso. La idea, en principio, es que la semana que viene, desde la mesa de enlace, se está terminando, hay una propuesta que se le haría llegar al gobierno para decirle, por ir por la positiva, che, UPOP 91 no, pero sí todo esto tenemos para discutir ujú. y tenemos que cambiar para este lado, que esto ya de alguna manera se intentó en el 2018 y por cuestiones del momento no se pudo lograr. Ujú, Eh, ya ha habido avances, digamos, ujú, desde el lado de los productores, desde hacia dónde queremos ir. Esperemos por eso que en estos días se logre presentar una propuesta de la mesa de enlace que sea acompañada por las cuatro entidades, como bueno, para empezar a sentar las bases de cómo debería ser la discusión y bueno, ujú. tomarnos el tiempo que necesitemos para discutir esto, ¿no? Pablo, ¿cuáles serían, a grandes rasgos, ¿no? Las modificaciones que habría que hacerle a esta ley que viene del año 70. No, básicamente, como yo te decía antes, el tema del tema del uso propio. ¿Cómo Ujú, se limita el uso propio? Básicamente va por ahí, porque claro. digamos, hoy el problema siempre ha sido ese, que Ujú, digamos, muchos productores han abusado de este sistema de ujú. que, digamos, que es completamente legal, ¿no? Sí. Es la regla del juego. Ujú, Uno siembra, compra semillas para 50 hectáreas, ponele, y al otro año, está sembrando a lo mejor 500, digamos, con esa misma semilla, porque la multiplicás y te escalás rápidamente, ¿no? sí. Entonces el problema básicamente, bueno, y buscar un sistema Ujú, que, bueno, que sea fácil de declarar para el productor, que sea controlable, que no haya abusos por parte de las empresas, porque las empresas fueron en esta forma de ir buscando también cómo capturar, recuperar su inversión, ujú, muchos contratos entre productores y los semilleros. ujú. Los productores muchas veces firman, le dicen cuando van a comprar la semilla, sí, sí, firma acá, firman sin leer Sí. y están firmando contratos muy abusivos que son Sembrar Evolución, que es lo que está de Ujú, moda hoy. sí. Eh, y bueno, producto de esto también vemos que hay una excesiva, bueno, con el tema de cómo controlar, bueno, hoy lo más fácil de controlar son las hojas que son en LIS, que tienen un gen Ujú, particular que mediante un análisis de un minuto se detecta rápidamente si lo tiene o no, y entonces, bueno, muchas empresas buscan poner ese gen por una cuestión de que sea más fácil de controlar y tratar de reclamar por sus derechos, digamos, o por lo que ellos creen que tienen que recurrir, reclamar de plata de una variedad, y la verdad que nos está llevando a que también la mayoría de las variedades de soja tienen este gen, lo cual también a la larga termina siendo complejo, porque si, digamos, después, ya nos ha pasado con la soja RR, la cantidad de ujú, malezas que hoy tenemos resistentes al glifosato, lo mismo cuando pasó con la intacta, ujú. que después de un tiempo era todo mucho intacta, y bueno, ya los insectos hoy es una tecnología que prácticamente ya quedó obsoleta porque ya los insectos se adaptaron. Bueno, entonces tenemos que también tener una variedad, un espectro de variedades con y sin genes Ujú. para
con o sin resistencias para, bueno, que no caigamos en esto de hacer demasiada presión natural sobre un evento en particular y que a los pocos años nos sirva más, ¿no? Producto de que la naturaleza se adapta. Pablo, y en estos últimos años, más allá de la semilla, que hay que importarla, que tiene patente de otros países, fundamentalmente Estados Unidos, en Argentina, que hay una gran capacidad científica, ¿se ha logrado descubrir semillas que sean nuestras? No, pero a ver, no se importa la semilla. La semilla se produce acá en Sí, Argentina no, por supuesto. Yo digo al el 100%. patentamiento. Yo digo el Y patentamiento. la genética también. Digamos, hoy hay 2 empresas básicamente que han producido Sí. biotecnología que, digamos, la más disruptiva fue en su momento Monsanto con el GNRR, Sí. y hoy tenemos lo que son las sojas resistentes a 2,4-D, básicamente. Después disruptivo no ha habido nada. Nada. De algo que cambie como cambió el paradigma el GNRR, digamos. Después no ha habido nada disruptivo en ese, mirándolo de ese punto de vista. Argentina tiene muy buenas empresas semilleras, de hecho el presidente en el discurso hacía mención a una, que es Dolmario, que es nacional, Sí. y que está produciendo en Brasil genética para el mercado brasileño, pero más bien las empresas de Argentina son mejoradas, productoras de genética, digamos, ¿no? Después tenemos las biotecnológicas, las que hacen un gene particular, que ahí, bueno, ya son más internacionales, y acá tuvimos un ejemplo de lo que fue Bioceres con el HB4, que es el gen resistente a la sequía, o conjunto de genes resistente a la sequía, que bueno, que no fue lo que se esperaba, ni nada disruptivo, ni nada por el estilo, ¿no? Más todos los problemas que tiene Bioceres, ¿no? Causó más problemas en realidad que otra cosa, el gen HB4, ¿no? Claro. Sobre todo en trigo. Exactamente. Pero bueno, disruptivo no hay nada. Si uno mira lo que pasa en Brasil, tiene mejor genética y nada más. En Argentina tenemos 2 eventos biotecnológicos aprobados. GNRR y el tema del 2,4-D, que también son glufosinato de amonio. En Brasil hay 4, porque tienen adicamba y algún otro, pero no cambian la forma de producir de fondo, digamos, son pequeños parchecitos, digamos, ¿no? Lo importante está en el desarrollo, en la parte de genética, ¿no? Pablo, te llevo al clima político y a los tiempos políticos. ¿Crees que este 2026, en un año, si se quiere, preelectoral, por ponerlo dentro de un marco de contexto, ¿crees que es un año legislativamente hablando para tratar el tema de la ley de semillas, la reforma al menos, o las modificaciones? Veremos a ver cómo se va planteando todo, ¿no? La discusión tiene que ser mucho más amplia que semillas, digamos. Si solamente vamos a discutir semillas y no vamos a discutir derechos de exportación, Sí, el techo está puesto en el mismo lugar, ¿no? Acá lo que tenemos es que levantar el techo para poder producir más, y el techo sigue siendo los derechos de exportación. Eso, si no cambiamos el techo, si no lo levantamos, no va a cambiar. Lamentablemente, de lo que uno ve de lo que está pasando, digamos, la situación de la Argentina no termina de arrancar, digamos, la situación fiscal es muy justa, y bueno, veremos entonces el margen para quitar retenciones o bajar impuestos, no lo ve uno claramente, o van a ir, como viene haciendo el gobierno, de a 2 puntitos, digamos, cada tanto, lo cual no termina de incentivar una mejora en la producción. Nosotros todo el tiempo le incentivamos al gobierno, es decir, necesitamos un cronograma de cómo lo vamos a hacer, porque de nada sirve todo lo que hizo el gobierno el año pasado, que los subió, los bajó, los subió, los volvió a bajar, los suspendió por 3 días, después los volvió a subir, digamos, eso no incentiva la producción, porque al contrario, el productor es como que dice, bueno, yo empiezo a retener porque sé que en algún momento me van a venir a pedir o van a bajar porque necesitan algo, y acá voy a aprovechar un mejor precio, ¿no? Claro. Eso no incentiva la producción. O sea, Pablo, para ver si me quedó claro, acá la limitante, más allá de ley de semillas, más allá de varias cuestiones, uno de los temas centrales que se tiene que trabajar
y con una planificación a largo plazo es el tema de los DEX, o sea, los derechos de exportación. Ahí es donde está la bisagra para el crecimiento de la producción de granos en la Argentina. Sí, totalmente. Si no sacamos eso, vamos a seguir limitados. A ver, Argentina viene produciendo, produjo en el año 2014 60 millones de toneladas de soja. Ujú. Hoy, 2026, vamos a producir con suerte 50, 51. O sea que 10 toneladas, 10 millones de toneladas menos que hace 15 años. O sea que el problema está acá adentro y no eso, digamos, porque si con la ley de semilla actual hace 10 años llegamos a producir 60, hoy deberíamos estar en 80. Claro. No, estamos en 50. Producto que los productores dicen, no, bueno, soja, no, más de esto no me conviene producir porque no pierdo rentabilidad, no tenemos capacidad de, básicamente, el no tener buenos precios, aparte de todos los problemas que ha tenido Argentina, ¿no? Cepo, no cepo, Sí. diferencia cambiario, pero básicamente es eso, ¿no? Y obviamente para acompañar también toda esta inversión productiva, como dijo el presidente Milei, vamos a producir 300 millones de toneladas, si no empezamos a replantearla el tema de infraestructura, por dónde vamos a sacar todas esas toneladas de la Argentina, ¿no? Porque realmente hay que reconstruir todo lo que es el parque ferroviario, vial, para poder, digamos, ya está colapsado para la producción que tenemos hoy. Cualquier aumento también tiene que ir acompañado de un montón de infraestructura, que bueno, que esperemos empiece a construir. Todo esto son pasos que ir quedando, pero bueno, fundamental poner reglas claras en el tema de los derechos de exportación, básicamente hoy por hoy en soja, que es el que ha quedado con 24% que tiene hoy, maíz y trigo están en 6%, 7% o por ahí, pero bueno, obviamente tienen que seguir bajando y digamos en el caso del maíz, básicamente por con el boom de precios que hay en la ganadería y que bueno, que hoy es mucho más rentable producir kilos de maíz, pasar kilos de maíz a carne, es que ahí tenemos una demanda interna muy buena que tracciona mucho en el precio y eso también permite que los precios estén sostenidos, si no también tendríamos un problema. Así que bueno, digamos, fundamental como todo lo que pasa a cualquier productor de Argentina, sea de granos, de carnes o de bienes industriales, muchos de los problemas están en los impuestos. El sector no es ajeno, y no solo nacionales, sino también muchas veces provinciales y municipales, pero bueno, tenemos que realmente generar competitividad si queremos mejorar. Y esto, por eso la ley de semillas es una partecita, pero no es la que va a definir todo esto. Pablo, usted habla digamos, la situación de las provincias, ¿no? Y está gobernada Buenos Aires por un funcionario que es del tema retención y no quiere hablar nunca, que es Kicillof. No, totalmente. El gobernador, digamos, fue parte de todo el otro sistema político que estuvo antes, ¿no? En una época fue ministro de Economía de los peores, ¿no? Que nos llevó, que fue el primer cepo arrancó con él, básicamente. Realmente fue una mala gestión, pero bueno, creo que el arco opositor, digamos, que estuvieron gobernando, nunca nadie quiere hablar de retenciones cero, sí de retenciones altas todo el tiempo. Lamentablemente es una cuestión que tendremos que superar. Ojalá las podamos eliminar y después venga quien venga, no se les ocurra volverlas a poner, ¿no? Seamos todos conscientes de los perjuicios que han causado el tener este tipo de impuestos. Y lamentablemente, bueno, acá en la provincia nos toca, bueno, tener al gobernador Kicillof, que sigue en algunas cuestiones, a veces en lo político ideologizado hacia afuera, después lo que es básicamente los impuestos en la provincia al agro, digamos, el inmobiliario, más algo ya de alguna pelea que a veces tenemos, hoy por hoy lo que más nos está costando son las tasas viales, que el impuesto inmobiliario, que las tasas viales las definen los municipios, pero bueno, básicamente el problema grande en la provincia de la carga pesada de impuestos es para las empresas de servicios y de industriales, por el tema de ingresos brutos básicamente,
por ahí el sector es como que todo eso le termina pasando más por el costado, digamos, o en el negocio directamente, por ahí lo terminás viendo el precio, pero no te das cuenta tanto, a lo mejor en un bien que vas a comprar para el campo, no sé, ya sea una manga o un herbicida, que lo terminás pagando un poco más caro, producto de esa otra estructura impositiva, pero digamos, si uno ve a lo que es específicamente hoy, cuál es a la venta de un cereal el impuesto que más te pega, por lejos son las retenciones, acá en la provincia de Buenos Aires, pero muy por lejos. Seguro. Pablo, te agradecemos enormemente este tiempo que nos has brindado y ha sido muy clarito en el mensaje, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias a usted y a disposición. Un abrazo muy grande. Chao, Pablo. Dialogábamos con Pablo Ginestedt, secretario y coordinador de la Comisión de Granos de Carvap, Confederaciones Rurales de Buenos Aires y de La Pampa.